La lección de hoy es el capítulo 74 con el título de La letra escrita en la pared. La palabra principal es Daniel capítulo 5. El rey Belsasar, el último rey de Babilonia, que es el rey Belsasar, no supo cuándo iba a morir, teniendo enfrente la muerte. Pero al ver en la palabra de hoy, está escrito de que perece haciendo una fiesta que es muy necia, pensando de que su vida va a ser eterna teniendo a la muerte enfrente. Y cuando se estaba divirtiéndose con las bebidas, aparece un dedo. Aparece una mano y escribe palabras en la pared. Escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le hace descifrar esas palabras a Daniel, que ya es viejo. Por eso, el rey Belsasar muere tal como fue escrito. Él tenía faltas ante Dios, culpas ante Dios. Al final murió. Pienso que les será extraño porque aparece de repente la historia sobre el rey Belsasar al estudiar sobre Daniel. Tenemos que aprender continuamente sobre Daniel, pero puede ser que sea un poco extraño que aprendamos de repente sobre el rey Belsasar. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos aprender también solamente a través del rey Belsasar. Pero como puede ser que uno se ponga triste de que aprendamos solamente de eso. En los impresos he mencionado también un poco sobre el rey Nabucodonosor y la fe de Daniel. Si vemos primero el fondo, el día en que el rey Belsasar hizo un banquete fue en la noche antes de la última invasión del rey Ciro II de Persia, quien ya estaba junto con los aliados de Media y Persia, y quien ya había invadido la mayoría del terreno del imperio de Babilonia y había encerrado esa misma ciudad por 2 años, en el año 539 a.C., cuando el imperio de Babilonia fue derrumbado. En estos momentos, el rey Belsasar hizo un banquete invitando a 1000 príncipes y mujeres, junto con muchas concubinas. Probablemente, la ciudad de Babilonia fue una fortaleza del cielo para el rey Belsasar. Además dice que en ese lugar estaban guardados los alimentos que los babilonios pueden comer más de 20 años. Por eso, esta ciudad, Babilonia, nunca será capturada. Y pensaron de que cuando ellos se cansen de seguir encerrando la ciudad, se van a regresar de donde vinieron. Estuvo con un corazón muy soberbio y enorgullecido. Esto es el fondo de Daniel capítulo 5. El rey Nabucodonosor atacó a Jerusalén y del templo de Salomón trajo varios utensilios que se utilizaban en el templo y con eso hace banquetes con vino. Esto es una gran blasfemia de la santidad ante Dios. Pero aún así, alabando a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y de piedra, ellos se burlaban de Dios. Quiere decir que una gran soberbia de que nunca perecerá estaba agarrando en su corazón. En el número 2, puede ser que la necedad del rey Belsasar muestre la figura del hombre necio. Si ven en la palabra de Daniel 5, 22 al 23, dice así: Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos
hijos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel dice, si ven en el versículo 22, está escrito que sabiendo todo esto, el rey Belsasar sabía sobre Dios. No es que no lo sabía. Belsasar, siendo rey, ya sabía claramente desde antes por la historia sobre la existencia y poder de Dios. Está diciendo, sabiendo todo esto, ¿no? Daniel, quien es el testigo vivo de esa historia, también está vivo. Daniel también está vivo. En realidad, desde que el rey Nabucodonosor gobernó Babilonia, es desde el año 604 a.C. hasta el año 562 a.C. que el rey babilonio nació hasta que muere. Al comparar con el presente, que es el año 539 a.C., antes de que el rey babilonio pereciera, es decir, el año 562 en que muere con el año 539, ¿cuántos años de diferencia son? Solamente hay una diferencia de 23 años. Quiere decir que no es una historia de hace cientos de años atrás, sino que es de unos 10 años atrás. Entonces, no hay ninguna razón de que el rey Belsasar no sepa la historia de Nabucodonosor. Pero, aunque el rey Belsasar aprendió una buena enseñanza por los primeros reyes, aún así, este rey lo hizo así con intención. Su corazón soberbio se mostró muy bien por sus actos soberbios. Probablemente, él habrá pensado que Dios no es nada amenazador para sí. Como pensaba de manera cualquiera sobre Dios, él hace banquetes de vino con los vasos que se trajo del templo. Quiere decir que tuvo un corazón muy soberbio hasta para estar ignorando a Dios. En San Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Si no lo hace, aún sabiendo recibirá muchos azotes. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que participan tales pecados son dignos de muerte, aún sabiendo eso, ellos mismos la hacen y les dicen a estos que lo hacen, dicen que hacen lo correcto. Estas personas reciben los azotes. Dios no los deja quietos. Hay que temer y obedecer a la palabra de Dios. Pero sabiendo eso, si no la escuchan, reciben la paga por ese resultado. Por eso dice, el avisado ve el mal y no se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Belsasar era necio. Por eso, el número 2 del 2 está escrito, el banquete necio de la persona necia. Está dando un gran banquete sin saber cuándo va a morir. En San Lucas 12:20 está la conclusión que Dios bajó hacia el rico, que era necio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Como hay muchos bienes guardados, piensa que hasta sus descendientes vivirán comiendo sin problema y que por lo menos uno mismo vivirá mucho tiempo con mucha abundancia. Y vive así en un engaño. Dios dice, hoy en la noche. Por eso, cuán necio y vano es esto, ¿no? La persona más necia es la persona que no prepara para el otro mundo. La persona que distingue el aspecto del cielo y de la tierra y no sabe distinguir el tiempo de la venida de Jesús es una persona necia. Belsasar hizo el banquete para sí mismo y en medio de la situación peligrosa
de estar pendiente de un hilo, su soberbia le cubrió sobre cuál será su fin. No pudo pensar que su banquete sería su último banquete. Aunque Lázaro estuvo cerca, el rico, que estaba interesado solamente en el lujoso banquete, en verdad era necio. Aunque Lázaro era pobre, vivía teniendo a Dios como consolación. Pero ese rico siempre le había visto a Lázaro. En forma cuán necio le habrá visto. ¿Qué otro mundo va a haber? ¿Cómo vas a encontrarle a Dios y recibir sus consuelos teniendo ese aspecto? Seguro le habrá dicho así, ¿no? Lo importante es comer y vivir bien ahora. Pero al morir los dos, la situación cambia totalmente, ¿no? Este rico, en verdad, era necio. No pensó que hoy iba a morir. No pudo pensar de que existe el otro mundo. Si se da cuenta después de que existe el otro mundo, ¿qué va a poder hacer? Ya es tarde, entonces, ¿qué caso va a tener si arreglar el corral después de perder la vaca? Todo eso no tiene caso. Es un banquete necio de la persona necia. Belsasar dio un banquete necio. La persona más necia es la que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y como no le conoce, tampoco conoce de Jesús, ¿no? No conoce la segunda venida de Jesús ni tampoco prepara para el otro mundo. La partida es con el comienzo de no conocer a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La característica del necio es que dice que no hay Dios. En Isaías 5:21 dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Se reunieron con el nombre de Dios e hicieron varias clases de banquetes, pero en realidad no tenían ninguna relación con Dios. Dieron muchos banquetes con Dios, pero Dios, quien es el personaje principal, no está en ese lugar. Número 4. La necedad es la prueba más exacta de su soberbia. Que se diga necio quiere decir que al final no acepta a Dios ni al otro mundo. Entonces lo que aparece en realidad en medio de la vida es la soberbia. Si conoce a Dios se pone humilde, pero si no conoce a Dios piensa que uno es el mejor y se pone soberbio. Pienso que esto también aparece mucho en medio de nuestras vidas. Si en verdad creo que Dios vive, creo en la obra que Dios hace y vivo en medio de la presencia de Dios, entonces no me puedo comparar en nada con Dios, porque cuán ignorante, débil e impotente soy, ¿no? Es por eso que uno puede ser siempre humilde, pero en vez de poner esa norma de evolución hacia Dios, si pongo hacia los hermanos que están a mi lado, no son tan buenos como yo, entonces aparece esa soberbia de que yo soy el mejor. Entonces, sin falta, uno cae. Si uno dice que yo soy el mejor que tal persona, es fácil de que caiga. Esto es algo que en verdad hay que tener cuidado. La norma de mi evaluación no es con los hermanos que tengo a mi vista, sino que siempre hay que verificar mi corazón ante Dios. Si uno sabe cuánto va a saber ante Dios. Si Dios dice, tengamos un examen de la recitación de la Biblia, ¿será que vamos a poder escribirla toda? No podemos, ¿no? Si uno sabe de la Biblia, ¿cuánto va a saber? Si sabe las cosas en forma sabia, ¿cuán sabia va a hacerlo, no? En verdad somos débiles. La soberbia es la evidencia exacta de la necedad. La necedad de Belsasar se mostró claramente por sus actos soberbios. Dios dio juicio a Belsasar el soberbio. Belsasar recibió el juicio en ese mismo día. La soberbia recibe sin falta el juicio. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune las personas soberbias. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo sitió por 2 años entonces, ¿no?
¿Le dio la oportunidad entonces o no a Babilonia por 2 años? Le dio, ¿no? Le dio la oportunidad por 2 años, pero aún así eran soberbios. No se rindió. Dijo que serán 120 años en el tiempo de Noé, ¿no? Dijo que dará juicio por los pecados, pero al final no hubo nadie entre ellos que se subieron al arca. Aunque se les dio el tiempo de 120 años, ellos eran soberbios. Es decir, que seguían sujetos a la soberbia de los pecados, entonces perecen. El sur Judá fue esclavizado en la 3ª vez en Babilonia. Si se hubieran arrepentido y vuelto con toda honestidad en la primera vez, probablemente no habrían tenido el resultado desechado de la 2ª y 3ª esclavización, ¿no? Pero aún en la 2ª vez no se despertaron, ¿no? Por eso, en la última, que es la 3ª, destruye totalmente a Sur Judá. Entonces, si vemos, el Israel del norte fue derrumbado una vez, pero como Judá del sur fue llevado a esclavitud por 3 etapas, quiere decir que les dio más oportunidad, ¿no? Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso, no es que uno de repente se cae o fracasa. En realidad, se le sigue dando la oportunidad, se le sigue dando, pero rechaza hasta el final y al final pierde. Puede ser que para esa persona sea algo repentino, pero al ir ante Dios sabrá cuántas oportunidades Dios le había dado. El rico que era necio, San Lucas capítulo 16 dice, ¿no? La gran casa en que Lázaro, que estaba yendo de ahí para allá, dijo, hacia cada día banquete con esplendidez. Cada día banquete con esplendidez. Lázaro siempre estuvo en esa casa. No es que nunca le ha visto a Lázaro, porque viéndole a Lázaro el rico siempre recibió la advertencia, pero aún así dice que cada día hacía banquete con esplendidez. Aunque Belsasar tuvo el tiempo de 2 años sitiado, no se volvió. Es extraño, ¿no? Eso es porque es soberbio. Es porque no tiene el corazón de buscar a Dios. Y al final comete en hacer el último gran banquete. En verdad es un banquete necio. Su corazón en verdad es necio. Debería vestirse de lino y arrepentirse y volcarse de ceniza, pero al pasar los 2 años, al final hace un gran banquete. Es por eso que dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si ven en Daniel 5:30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Es decir, que murió de repente. De repente. Dios le dio la oportunidad. En Hechos capítulo 12 aparece Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hace voz de Dios y no da la gloria a Dios, entonces de repente murió. Se habrá asustado, ¿no? Cuando Dios les da la oportunidad es cuando hay que volver. Cuando la conciencia los acusa es cuando hay que volver. Número 5. Ninguna de las cosas en que el rey Belsasar se apoyaba le pudo salvar. Quiere decir que ningún oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra le pudo salvar a Belsasar. ¿Por qué? Porque esas cosas no son objetos para apoyarse. El Dios que balancea aparece en el sexto. En la primera, en Primera de Samuel 2:3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. Las acciones. Dios está pesando nuestras acciones. En Proverbios 24:12 dice, porque si dije, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. También dice que pesando los corazones, paga con lo que aparece por actos de su corazón.
Creo que me equivoqué. 하나님은 마음도 살피는 겁니다. Por eso, Dios 우리의 ve el 행동도 corazón. 달아보시는 겁니다. También ve nuestras obras. 하나님은 선악과를 Dios da juicio en las buenas o malas obras que se hacen en secreto. Y también dice que lo da en las obras de cada persona. 다 저울질하시는 거예요. Todo se pesa ante Dios. 부족했던 벨사살을 통해서 Por eso debemos ver nuestro aspecto a través de la falta que tenía Belsasar, de la culpa que tenía Belsasar. Dios pesa los corazones, pues nuestro corazón y actos. 바로 Si el rey Belsasar se hubiera arrepentido en ese mismo momento, 어떻게 되었을까요? ¿qué habría pasado? 그날 밤에 바로 En esa misma noche decidió en dar juicio. 만약에 글자 나타나고 Pero si en verdad él se hubiera arrepentido en el momento en que apareció la letra y cuando Daniel le dijo 정말 회개했다면 que 어떻게 됐을까요? le hubiera pasado, si en verdad él se hubiera arrepentido en ese momento. 역사는 이미 지났기 때문에 Como la historia ya 기회를 pasó, 놓쳤지만 ya perdió la 우리가 이제 다른 oportunidad. 곳을 보면 Pero si vemos en otra parte, el rey más perverso de Israel es el rey Acab, ¿no? 회개한 거 아세요? Pero ¿saben que ese rey Acab se arrepintió? El rey Acab hizo el arrepentimiento. Dios prolongó su juicio. Hay una historia asombrosa. En Primera de Reyes 21. Versículo 25. 이제 나봇의 포도원을 La esposa de Acab, quien es Jezabel, 잔인한 그 계략을 hace un plan perverso y le quita a fuerza 강제로 la viña de Nabot, ¿no? 그러면서 이제 그 엘리야가 Y ahora Elías dice las palabras de juicio. El fin de ustedes no será bueno. Le dice que Isabel morirá de manera cruel. Es versículo 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Como hasta el rey más perverso se arrepintió ante Dios, el mal pasó. Hasta el más perverso, ¿no? Y Asiria era un lugar lleno de pecados, ¿no? Nínive era así, Nínive, que es la capital de Asiria. Pero le hace anunciar a Jonás para que vaya y los haga arrepentirse, ¿no? Hicieron el arrepentimiento, ¿no? Se arrepintieron. Esa ciudad que iba a aparecer, al ver después en Nahum, el juicio se prolonga hasta 100 años. También, cuando Natán reprochaba a David, él en ese mismo momento confesó su pecado e hizo el arrepentimiento. Entonces fue perdonado inmediatamente. Segundo de Samuel 12, 13. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo pequé, en verdad hice mal. Entonces le dice: Dios ya ha remitido tu pecado, no morirás.
자주 책망을 받으면서도 El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero si puede volver a ser reprendido, 하나님이 용서해 주십니다. entonces Dios le perdona. 그래서 벨사살 왕은 끝까지 El rey Belsasar no se arrepintió hasta el final. 정말 잘못했다라고 Debería postrarse totalmente ante Dios viendo eso 그렇게 안 하잖아요. 너 참 y diciendo que en verdad ha hecho mal, pero no lo hizo así. Solamente diciendo, cuán grandes sabidurías tienes. Le puso un collar de oro en su cuello, le vistió de púrpura y le proclamó de que Daniel será el tercer señor del reino. Pero ¿qué se va a hacer con eso? En ese tiempo debería arrepentirse. 정말 어리석은 거예요. Pero en verdad era necio. 죽었어요. Al final, en esa noche, muere. Número 3 dice, las enseñanzas que se aprende por el rey Nabucodonosor y el rey Belsasar. Aunque el rey Nabucodonosor, quien era soberbio, vivió una vida lamentable por 7 años, recibe una muy importante enseñanza y encuentra a Dios y aprende sobre Dios. Vivió como una persona loca durante 7 años, ¿no? 여기저기 떠돌아다니면서 비참하게 지냈는데 Vivió una vida trágica yendo de un lugar a otro y así encontró sobre Dios. 근데 벨사살은 Pero Belsasar no pudo aprender a través de esa historia. Debería temer y respetar a Dios, pero no llegó a aprender eso. Es una desdicha, ¿no? Aunque el rey Nabucodonosor vivió una vida de desgracia por 7 años, aprendió sobre Dios. Aunque Belsasar dio banquetes lujosos, no pudo aprender sobre Dios. Si nos dicen a nosotros que escojamos una de las vidas de estas dos personas, ¿de quién vamos a escoger? ¿Van a escoger la de Belsasar o la del rey Nabucodonosor? ¿No será una de las preguntas que uno se debería hacer? ¿No? Pensemos, ¿no? Las cosas que aparentan ser de desgracia a nosotros no siempre las son. A veces, esas desdichas nos hacen aprender sobre Dios. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A través de las aflicciones se aprende la palabra de Dios. Si no hay aflicciones, no hay nada que aprende. ¿Les parece que van a aprender mucho cuando todo esté en tranquilidad? No es así. Por eso, para hacer aprender en realidad la palabra de Dios, Dios nos puede dar estas y aquellas dificultades. También vamos a ver un rato sobre la fe de Daniel. En capítulo 5, versículo 17, dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Dice de que no lo interpreto recibiendo la recompensa de dinero, porque esto es sin falta el juicio y la advertencia de Dios. Y así dice con valentía. Aunque le hubiera podido dar alguna influencia en su vejez por estas palabras, aún así, Daniel dijo las palabras tal como Dios les enseñó. Ahora pasó mucho tiempo, ¿no? Siendo llevado en el año 606. Y si ahora es el año 539, ya pasaron 67 años, ¿no? Si fue traído a los 20 años, ahora tiene 87 años. Aunque haya sido traído en la juventud, ahora tiene ya muchos años avanzado. En esa vejez, no dijo, ay Dios, mejor me hubiera sido que no me mostrara esas cosas, sino que dijo las palabras que tuvo que decir aún en esa vejez. ¿Será fácil o no decirle a un rey de la nación la palabra de que tú morirás? Leeré la escritura al rey. Dijo así. Elías también dijo con valentía. El profeta Miqueas también dijo con valentía las palabras de Dios, ¿no? Jesús dijo que no nieguen. Si niegan, dijo que también se negará. En estas crisis son una de las buenas oportunidades en que la fe se revela.
말할 거를 uno debe decir con valentía lo que tiene que decir. Es Jeremías 1, 7절, 8절. 7 al 8. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No solamente dice palabras buenas de escuchar, ¿no? También dice palabras que el hombre no quiere escuchar. A las personas de Judá no les gustaba escuchar el mensaje de Jeremías. Hasta intentaban matar a Jeremías porque no les agradaba, ni les agradaba a los reyes. Cuando Jeremías les dio escribiendo en el libro, ellos la arrancaban y la quemaron. No era bienvenido. Al pesar y balancear en la balanza, este mundo que es el último siglo, llegó el tiempo para el juicio al ver los pecados. Jesús viene. El mundo está llegando a su fin. Estas clases de mensaje hay que anunciarlo, ¿no?, a la gente. Eso es algo que tenemos que anunciar, tenemos que decirlo con valentía. Aunque me incomode diciendo esas palabras, cada una de las personas, hay que anunciar la palabra de Dios, ¿no? A través de uno se anuncia la palabra, entonces hay que decirlo con valentía. Mene, Tekel, Uparsin, el que podía leer esto era solamente Daniel. Las personas que anuncian las señales de este siglo, en nuestro tiempo, son los salvos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar con valentía. Aunque uno no sea bienvenido por esas palabras, no es que estamos en este mundo para caerle bien al mundo. Entonces nosotros debemos decir con valor: en verdad ya está cerca la venida del Señor. ¿Cómo es que tenemos que vivir en estos tiempos? Tenemos que tener la fe de anunciar el Evangelio, dar las evidencias con valentía sobre la venida de Jesús en el aire. Especialmente en el retiro de verano, en el seminario de la escuela de verano, es cuando anunciamos con más valentía con una voz, ¿no? Es el momento cuando sudamos juntos siendo uno. Si en estos momentos dice, yo no voy a ir, ¿para qué voy a inscribirme e ir por un rato si estoy tan ocupado? Creo que esos son actos que no se entienden en verdad. Puede ser que eso sea diferente en cada persona dependiendo de la fe que cada uno tiene, ¿no? Pero aún así, recibiendo la salvación, nosotros debemos desear estar despiertos, participar juntos en las obras del Señor, y si desea estar junto ayudando, lo correcto es participar. Dijo que el corazón está donde están los bienes. Si yo no puedo participar, aún así debe inscribirse con el corazón de dar ofrenda. Pienso que esa es una fe muy obvia, ¿no? Si no puede hacer ni esto, entonces no se sabe dónde está el corazón de uno. ¿Será que va a poder orar estando en casa? ¿Será que va a orar con todo corazón? Pienso que no lo será. En verdad, no se necesita nada en el retiro de verano que la valentía, como Daniel, que dice que no le importan las riquezas o premios, sino que les dé a los otros. Pero aún así yo tengo que anunciar lo que tengo que decir. Lo que yo hago, no lo hago viendo el galardón, sino que dice que habla estas palabras tal como Dios le dijo para anunciar exactamente la palabra de Dios. Nosotros en el retiro de verano y en la escuela de la Biblia de verano, no es que recibimos alguna cosa carnalmente por haber participado, ¿no? Aún así, uno tiene que ir a decir las palabras que debe decir y hacer las cosas que debe hacer. Ahí es cuando el Señor recibe gloria. Entonces dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. En un año, 4 días y 3 noches son muy cortas, ¿no? Si tiene el corazón de ir por lo menos un día, ese un día es en verdad muy corto al ver con los 365 días. Sobre poco has sido fiel.
¿No será que dirá estas palabras? Hay que participar con un corazón alegre, También sobre la fe de Daniel, y aunque en general fue la historia relacionada con Belsasar, Daniel está teniendo el papel de descifrar esta historia, y descifrando la historia habla sobre el rey Nabucodonosor. Aunque Nabucodonosor tuvo una vida difícil, él aprendió sobre Dios y reprende diciendo: ¿por qué muestras tus pecados, tus faltas ante Dios sabiendo eso? Por eso nosotros sabemos que el rey Belsasar al final perece. Dios hizo escribir en letras sobre su fin e hizo que Daniel lo leyera, descifrara y anunciara. Nosotros también leemos sobre el fin del siglo por la Biblia. Desearía que también sepamos que nosotros estamos en la posición de anunciar. Si no aceptan al anunciarle, eso se le pasa la responsabilidad de ellos, no al de que anunció. Al final, Belsasar no aceptó y murió. No le pasó nada malo a Daniel. La responsabilidad de uno es anunciar. De que acepten o no depende de la otra persona, pero desearía que aprendan a través de Daniel que nosotros primero debemos anunciar. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso y lleno de amor y gracia, te agradecemos por habernos permitido esta gran gracia tan especial para poder aprender sobre el rey Belsasar que aparece en Daniel capítulo 5. Su soberbia le hizo perecer al final. Aunque fue reprendido varias veces, Belsasar, negando el reprendimiento y la advertencia de Dios, en esa misma noche recibió por resultado el temible juicio y murió. Haznos volver a ver nuestra vida y deseamos que tenga misericordia para que ninguno escuche de manera ligera cuando tú, Señor, reprendas. Como Daniel leyó, dijo y anunció las palabras escritas en la pared, ayúdanos para que nosotros podamos anunciar a las personas sobre el mensaje del fin del siglo que está escrito en la Biblia. Ya falta poco para el retiro de verano. Señor, quédate con nosotros en medio de la preparación y ayúdanos para que en medio de las oraciones, participaciones y también por los trabajos se manifieste tu gran gloria y tu gran obra. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.